Silas había cuidado los relojes del pequeño pueblo durante casi 40 años. No era una profesión grandiosa, pero sí necesaria, pues un pueblo funciona con sus relojes como un cuerpo funciona con su corazón, en silencio y sin mucho agradecimiento, hasta el día en que se detiene. Cada semana Silas hacía su ronda pausada con su pequeño estuche de herramientas. Daba cuerda al gran reloj de la plaza, y ajustaba el que había sobre la puerta de la escuela, y atendía a la docena de otros en las tiendas y los salones, persuadiendo a cada uno de volver a coincidir con los demás, para que todo el pueblo llevara la misma hora y pudiera confiar en ella. Conocía los relojes como un pastor conoce su rebaño. Conocía sus pequeñas quejas, sus tendencias a adelantarse o atrasarse, el enfurruñamiento particular en que caía cada uno cuando el tiempo se ponía húmedo. Nunca se había casado, y a veces había pensado que los relojes eran su familia, lo cual sabía que era una cosa un poco solitaria de pensar, y lo pensaba de todos modos, sin importarle mucho. Le pedían poco y le daban mucho. Había un consuelo en su constancia, en saber que, trajera lo que trajera un día, los péndulos oscilarían y las horas irían llegando en su debido orden, fieles como la marea. Un hombre podía construir una vida en torno a semejante fidelidad. Silas lo había hecho. Y así fue Silas, y quizás solo Silas, quien notó cuando algo empezó, muy calladamente, a andar mal. Empezó con el gran reloj de la plaza. Una mañana Silas cruzaba los adoquines cuando dio la hora, y algo en él, algún viejo instinto afinado por 40 años, sintió que había dado demasiado pronto. Solo por un poco. Solo por un minuto, quizá. Podría no haberle dado importancia, pues un reloj se desvía, y la desviación es todo el sustento de un relojero. Pero cuando lo comparó con el buen reloj de su bolsillo, ese en el que confiaba por encima de todas las cosas, descubrió que tenía razón. El gran reloj iba un minuto adelantado. Lo ajustó, y no pensó más en ello, hasta la semana siguiente, cuando lo encontró un minuto adelantado otra vez. Y el reloj de la escuela con él. Y el de la panadería, y el del salón de reuniones, todos los relojes del pueblo, todos ellos, con suavidad y con precisión, un solo minuto por delante. Ahora bien, esto sí era un verdadero enigma, y Silas, que no había tenido un verdadero enigma en algunos años, descubrió que lo despertaba. Porque los relojes no conspiran. No se desvían todos juntos, todos en la misma dirección, todos en la misma medida. Un reloj adelantado y uno atrasado y una docena en el medio, ese es el orden natural de las cosas. Pero todo un pueblo de relojes, marchando un minuto antes en perfecta sincronía, eso no era desviación. Eso era una mano. Alguien los estaba ajustando. Alguien andaba por el pueblo, en silencio, adelantando cada reloj un minuto, semana tras semana, y lo hacía con tanta suavidad y tanta uniformidad que nadie salvo el propio relojero lo habría sabido jamás. Abrió el gran reloj y estudió su mecanismo un buen rato a la luz de la lámpara. No había ninguna falla en él. Nada estaba roto ni gastado. Sencillamente lo habían ajustado, con manos cuidadosas, un minuto adelantado. Consideró, brevemente, las posibilidades. Una travesura, quizá, aunque era una travesura extraña y amable que no dañaba nada y no llamaba la atención de nadie. Un rencor contra la idea misma del tiempo, lo cual parecía improbable en un pueblo tan pequeño. Una persona que sencillamente no soportaba llegar tarde, y había resuelto adelantar el mundo entero para acomodarse. Nada de eso encajaba del todo. Quienquiera que hiciera esto era paciente, y cuidadoso, y no quería que se viera nada, y esa no es la manera de las travesuras ni de los rencores. Esa es la manera de alguien con un motivo. Se recostó, y limpió su lente, y sintió el placer particular de un hombre que ha encontrado un misterio que vale la pena resolver. Así que Silas hizo lo que haría cualquier hombre sensato. Esperó. Se levantó mucho antes del amanecer la siguiente mañana de mercado, cuando calculó que era más probable que se hiciera el ajuste, y se envolvió en su abrigo contra el frío y se acomodó en el umbral oscuro de su tienda, al otro lado de la plaza frente al gran reloj, y vigiló. Durante un largo rato no hubo más que el frío y la oscuridad y su propio aliento empañándose delante de él. Tuvo tiempo de pensar, en aquel umbral frío, en lo extraño que era lo que hacía, un anciano agazapado en una sombra para atrapar a otro en alguna travesura desconocida. Casi esperaba no atrapar a nadie en absoluto, que los relojes tuvieran alguna falla inocente que de algún modo se le hubiera escapado, pues descubría que en verdad no quería un culpable. Quienquiera que hiciera esto tenía una ternura en el hacerlo. Se notaba en la uniformidad del minuto,
siempre exactamente uno, nunca más, nunca descuidado. No era la obra de nadie que le deseara al pueblo el menor daño. Silas estaba casi seguro de eso antes siquiera de ver un rostro. Y entonces, justo cuando el cielo empezaba a grisarse, apareció una figura. Un anciano, embozado contra el frío, moviéndose despacio y sin el menor sigilo, como si lo hubiera hecho muchísimas veces y hubiera dejado hacía mucho de temer que lo vieran. Cruzó hacia el gran reloj, y abrió la puertita de su base con una llave propia, y metió la mano, y con la soltura de una larga práctica adelantó la hora un solo minuto. Luego cerró la puerta, y se enderezó, y se quedó un momento mirando el reloj como para asegurarse de él. Y Silas, saliendo en silencio de su umbral, vio que era el viejo señor Corbin, que vivía solo en lo alto del callejón, y que nunca, en todos los años que Silas lo había conocido, le había causado un momento de molestia a nadie. Se quedaron juntos un momento en el frío, el relojero y el que adelantaba los relojes, dos ancianos bajo la gran esfera pálida del reloj, y Silas descubrió que no estaba enojado, solo curioso, y quizá un poco avergonzado del pequeño triunfo que había sentido al resolverlo, como si hubiera descubierto algo que habría sido mucho mejor dejar sin descubrir. El señor Corbin no se sobresaltó al ser atrapado. Solo asintió, como si más bien hubiera esperado que el relojero, entre todas las personas, lo terminara por descifrar. Y cuando Silas le preguntó, con delicadeza, por qué un hombre andaría en la oscuridad adelantando un minuto todos los relojes del pueblo, el señor Corbin le dijo, sencillamente, que era por la señora Ashby. Silas la conocía un poco. Vivía cerca de Corbin, al final del callejón, una anciana ya, y su vista se iba, casi se había ido, de modo que ya no podía leer la esfera de un reloj en absoluto, ni ver las manecillas del reloj de su propia cocina. Lo que aún podía hacer era oír. Cada mañana se levantaba en la oscuridad y aguardaba a que el gran reloj diera la hora, y por su campanada acompasaba toda su lenta mañana, el vestirse y el desayuno y la caminata por el callejón, para alcanzar el autobús temprano. El autobús que iba, una vez al día y no más, al pueblo a 2 valles de distancia, donde vivía su hermana, su última hermana, que ahora estaba enferma, y a quien iba a acompañar tan a menudo como sus fuerzas se lo permitían. La estaba perdiendo, dijo el señor Corbin. El autobús. Por un minuto, más o menos, cada vez. Camina tan despacio ahora, verá usted, y no puede apurarse, y no puede ver para saber que debe hacerlo. Oía dar las 8 al reloj y salía, y para cuando llegaba a la esquina el autobús ya estaba arrancando, y el conductor, un hombre bastante amable pero atareado, y se había ido. Y ella se quedaba ahí parada. Y tenía que esperar hasta el día siguiente para volver a intentarlo, y algunos días no le quedan fuerzas ni para intentarlo. Lo noté por casualidad, continuó Corbin. Camino temprano, y solía pasar junto a ella en la esquina, ahí parada, oyendo irse el autobús, porque no podía verlo irse de verdad, solo oírlo. Nunca se quejaba. Solo se daba la vuelta, y empezaba la larga y lenta caminata de regreso por el callejón. Y yo no lo soportaba. A su hermana no le queda mucho ya. Solo se tienen la una a la otra, las dos, al final de todo, y un día perdido no es cosa pequeña cuando no quedan muchos días. Alzó la vista hacia el gran reloj. Así que le doy el minuto. Adelanto un poco el reloj, para que cuando ella lo oiga dar la hora, todavía no sea la hora, no del todo, y salga ese poquito antes, y llegue a la esquina mientras el autobús sigue allí. Eso es todo. Es solo un minuto. No pensé que nadie lo echaría de menos. Un minuto es cosa pequeña para el resto de nosotros. Para ella es el día entero. Silas se quedó un rato en la plaza que agrisaba, y no dijo nada, pues no parecía haber nada que quisiera ser dicho. Había salido a atrapar a un culpable, y había encontrado en cambio el crimen más bondadoso del que había oído hablar jamás. Pensó en todos los años que había pasado haciendo que los relojes coincidieran, haciéndolos exactos, haciéndolos verdaderos, y se le ocurrió, allí de pie, que quizá había malentendido, un poco, para qué eran de verdad los relojes. No eran para ser exactos. Eran para las personas. Siempre habían sido solo para las personas. Y si la hora más verdadera que el gran reloj podía llevar era un minuto que le permitía a una anciana sentarse junto a su hermana moribunda un día más, entonces esa, y no la posición del sol, era la hora correcta que debía llevar. Así que Silas no atrasó el reloj. Nunca volvió a atrasarlo. En cambio, empezó a mantenerlo un minuto adelantado él mismo, con cuidado, con precisión,
como un servicio que el pueblo nunca sabría que recibía, y le enseñó al señor Corbin a hacerlo como es debido, con la herramienta correcta, para que no le viniera ningún daño al mecanismo. Le agradaba más de lo que habría esperado, este nuevo y secreto deber. Durante 40 años había llevado la hora del pueblo por deber, y lo había hecho bien, y había pensado poco en ello. Ahora la llevaba por amor, por una persona a la que apenas conocía, y aquello hacía que dar cuerda al gran reloj cada semana se sintiera como algo cercano a una oración. Subía hasta su mecanismo, y lo adelantaba su cuidadoso minuto, y pensaba en la anciana al final del callejón, y en el autobús, y en la hermana que esperaba a 2 valles de distancia, y sentía que no estaba en absoluto simplemente llevando la hora, sino dándola, un minuto a la vez, a alguien que la necesitaba mucho más de lo que el pueblo jamás la necesitaría. Y los 2 ancianos guardaron el secreto entre ellos, y el gran reloj dio su suave minuto antes sobre la plaza, y cada mañana, al final del callejón, una anciana lo oía, y se levantaba, y salía con buen tiempo para alcanzar su autobús. Donde quiera que estés esta noche, y sea cual sea la tarea tranquila que mantiene tus manos ocupadas, gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. Descansa, y cuando quieras, siempre habrá otra historia esperando.